Listo, se ha iniciado grabación. Adelante. Bueno, profe, mi nombre es Michel Castellano. Aquí están los integrantes de mi grupo y pues hoy vamos a hablar sobre el problema del árbol de expansión mínima. Bueno, antes que todo me gustaría hablar un poco más sobre los grafos como tal, que pues, son estructuras que ya vienen desde hace muchísimo tiempo, son bastante longevas, más o menos desde el siglo XVIII, pero no es hasta el año 1930 que matemáticos y científicos en computación de su época comienzan a formularse preguntas, y una de esas es la que tenemos acá. ¿Cómo podemos construir una red que conecte todos los nodos de un grafo con la menor cantidad de aristas posibles y asegurando que no haya ciclos? Y de ahí surge la definición del problema del árbol de expansión mínima, que básicamente es encontrar un subárbol que tenga menos, reduzca el número de sus aristas y que a su vez no se repita ningún ciclo, que no haya ningún loop que esté involucrado en él. Como podemos ver acá abajo, tenemos al lado izquierdo un árbol, un grafo, un árbol que nos están dando, y al lado derecho tenemos un árbol con un número de aristas reducido. Esto también reduce el peso, ya que esta es una característica propia de las aristas. Entonces, para este problema, más tarde, en 1957, existieron otros dos matemáticos estadounidenses, que fue Joseph Kruskal y Robert Prim, que diseñaron sus propios algoritmos para darle solución a este problema. Cabe resaltar que cada uno de estos algoritmos resuelve el problema de expansión mínima, pero cada uno lo hace a su forma, cada uno tiene su forma de solucionarlo, y eso vamos a explicarlo a continuación. Entonces, primero vamos a ver el algoritmo de Prim, cómo soluciona este problema él. En este caso, el algoritmo de Prim básicamente lo que hace es que él crea el árbol y de manera arbitraria, aleatoria, selecciona un nodo del árbol, y a partir de ahí se comienza a ramificar hacia el nodo más cercano, por el cual la arista tenga un menor costo o menor peso. En este caso, si vemos el árbol izquierdo y nos centramos en el nodo número 1, vemos que está relacionado directamente con tres nodos, el 2, el 4 y el 3. Y esta a su vez está relacionado por medio de tres aristas, una de valor 5, 8 y otro 10. En este caso, el árbol, suponiendo que aleatoriamente comenzó por el 1, puede comenzar por cualquier nodo, lo que va a hacer es irse a relacionarse directamente con el nodo 2, ya que es el nodo más cercano y de la arista que tiene menor peso, que sería 5, los otros tendrían 8 y 10, y así sucesivamente. Y así es como funcionaría el algoritmo de Prim. Hola, soy Andrés Felipe García Sosa. Les vamos a presentar el código de Prim. Como podemos ver, al principio del código tenemos la biblioteca, que es más que todo IOStream, Vector, Wet y Clean. Vector es una biblioteca que proporciona implementaciones de array dinámico en C++. Wet o Quay, como se pronuncia, más que todo nos proporciona una implementación de una cola. Y Clean es la C-Limit, es una biblioteca que proporciona constante IMAX y mínimo, que es todo lo que nos ayuda a ver cuál es la máxima y cuál es la mínima en el grafo. A continuación podemos ver que tenemos dos estructuras, una estructura arista y una estructura nodo. La estructura arista tiene tres campos, que son el origen, el destino y el peso. Estos campos representan el campo que representa el nodo, origen, el nodo destino y el peso de la arista, respectivamente. En cuanto a la estructura nodo, tenemos el campo arista y visitado. El campo arista es un vector que almacena todas las aristas que salen de ese nodo. El campo visitado es un indicador de tipo booleano que indica si el nodo ha sido visitado durante el recorrido del algoritmo. Más abajo
Más abajo tenemos, ¿qué pasó? Más abajo tenemos el método agregar arista, que toma un vector de nodo, un origen, un nodo destino y un peso, y agrega una arista al grafo. Esta función agrega la arista tanto al nodo origen como al nodo destino, que es lo que podemos ver aquí, donde tenemos un grafo origen y un grafo destino, donde pushbat lo que hace es poner un dato al final de cada conjunto. Después tenemos el método print, que lo que hace es implementar el algoritmo de print, valga la redundancia, que es una función que toma como entrada el grafo y un nodo inicial, y un vector de arista, que lo que hace es representar el árbol de expansión mínima resultante. La función utiliza una cola de prioridad para almacenar los nodos a visitar. El nodo inicial inserta en la cola de prioridad una distancia 0, que lo vemos aquí marcado donde dice grafo nodo inicial, punto de distancia igual a 0. Y la distancia de los demás nodos se inicializa a infinito. Lo que hace aquí es que hacemos una iteración, se extrae el nodo con el menor distancia a la cola de prioridad y se marca sus vecinos como no visitados. Aquí podemos ver comparaciones donde si la distancia de un vecino es mayor que el peso de la arista que conecta el nodo actual con ese vecino, se actualiza la distancia y se agrega la arista al árbol de expansión mínima resultante. Donde aquí podemos ver que más que todo lo que hace es buscando la menor distancia. O sea, lo que hace es buscar el máximo. Ya por último, lo que hace es, la función principal lo que hace es que crea un grafo de 5 nodos y se agrega la arista correspondiente. Luego se llama la función print con el nodo inicial y se almacena el árbol de expansión mínima resultante en el vector arista. El árbol de expansión mínima se imprime en la consola junto con el peso total del árbol. Buenas, mi nombre es Brandon Vega y hoy, bueno, les estaré hablando del algoritmo de Kruskal. Pues la idea detrás del algoritmo de Kruskal es que en lugar de buscar un árbol de expansión mínima globalmente, se construye de manera incremental a partir de los bordes más cortos posibles en el grafo. ¿Qué quiere decir esto? El algoritmo de Kruskal funciona ordenando todas las aristas del grafo por peso y luego agregando de forma iterativa, o sea, de forma repetitiva, la arista de menor peso que no forma un ciclo con las aristas ya incluidas en el árbol. Como ya dije, este proceso se repetirá hasta que todas las aristas estén incluidas en el árbol, pero sin ocupar aristas innecesarias. En el ejemplo lo que se puede apreciar es que, bueno, es el mismo ejemplo del comienzo, un grafo donde están todas las aristas abarcadas, pero ahí se repiten algunas y eso puede ser un problema a la hora de la optimización. Lo que hace el algoritmo de Kruskal es precisamente eso, expandirlo de la forma más eficiente posible. Entonces ahí vemos que empieza por la arista formada por el 1 y el 3, después prosigue con 1 y 2 y 2 y 4, que serían las de menor peso, y después por la de 1 y 5 y 5 y 6, y así se formaría la misma estructura, pero más optimizada. Ya en el código lo que podemos apreciar es que primeramente se definen dos estructuras, la estructura grafo y la estructura arista.
La estructura arista representa una arista del grafo y tiene 3 miembros. En primer lugar, el origen, que representa el origen del vértice de la arista. Después el destino, que representa el destino de la arista, y el peso de la arista, respectivamente. La estructura del grafo representa en sí, bueno, el grafo representa en sí el grafo mismo que en este caso se quiere formar, ¿no? Y tiene 2 miembros, B, que representa el número de vértices del grafo, y E, que representa el número de aristas, además de un puntero arreglo de aristas. Después se define la función crear grafo. Es una función que recibe los parámetros D, que representa el número de vértices del grafo, y E, que representa el número de aristas del grafo. La función crea un grafo y lo inicializa con los valores dados B y E. Además reserva memoria dinámica para que el arreglo de aristas devuelva un puntero creado. La función encontrar toma como argumento el arreglo de un subconjunto en este elemento, y en este caso, y con un elemento I, y devuelve el índice del conjunto al que pertenece I. El arreglo del subconjunto contiene la información sobre la cual el elemento pertenece a los conjuntos. Si el elemento I, en este caso, está en un conjunto que no ha unido a ningún otro conjunto, su entrada en el arreglo será -1, ¿no? Porque en este caso ya existiría una arista con eso, por eso sería -1. Si el elemento I está en un conjunto que ha sido unido a otro conjunto, su entrada en el arreglo será el índice de la raíz de menor valor, o sea, de menor peso. La función encontrar utiliza este recurso para buscar la raíz del conjunto que contiene el elemento I. Por eso se hace uso aquí de la recursividad. Se vuelve a llamar el método encontrar hasta que se encuentre el elemento de menor peso para formar así, digamos, la primera arista. La función unir toma como argumento un arreglo, al igual que encontrar, es básicamente lo mismo, pero con la diferencia que aquí ya se están uniendo, ya no está encontrando la raíz, sino las demás aristas, pero siempre teniendo en cuenta que se va a buscar la arista de menor peso, ¿cierto? O sea, las más cortas, por decirlo de una forma más literal o gráfica. Después busca la función comparar, que se utiliza para ordenar la arista del grafo por su peso de menor a mayor. Recibe 2 parámetros de arista que contienen información sobre el origen, destino y peso y de la arista. Devuelve un booleano si el peso, un booleano de valor verdadero si el peso de la arista es A, y si es menor que el peso de la arista B, devuelve un booleano con valor falso. La función Kruskal recibe un puntero a un objetivo de tipo grafo. Primero se inicializa algunas variables como el número de vértices, V, y el número de las aristas, que sería en este caso un arreglo, y después se crea un arreglo resultado para almacenar el resultado final de lo que se quiere buscar. Y 2 índices I y J para recorrer los arreglos de aristas del grafo y del resultado, respectivamente. Luego se ordenan las aristas del grafo utilizando la función sort y se crea un arreglo de subconjuntos para almacenar los subconjuntos. En este caso también haríamos el uso de la recursividad para ir haciéndolo repetitivamente, ¿no? Que sería el objetivo de Cruz. Sí, sí, vamos. Después haríamos un uso del ciclo while. Un uso del ciclo while para recorrer las aristas del grafo. En cada repetición se toma las aristas actuales y se verifica su origen y destino. Esto se hace utilizando la función encontrar ya anteriormente descrita.
que otra vez recibe el arreglo subconjunto y el índice del vértice y devuelve el índice del conjunto al que pertenece. En este caso, si el origen y el destino pertenecen a diferentes conjuntos, se agrega la arista del resultado final. Y eso hace que se unan el arreglo subconjunto correspondiente, utilizado ya anteriormente en la función de unir. Y ya finalmente en el main pues se le da ciertos valores a cada arista y se verifica que nos dé el resultado mínimo en este caso, o sea, el peso mínimo del árbol. Como podemos ver, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? En la arista 2 a 3 tiene un peso de 4, de 0 a 3 de 5 y de 0 a 1 de 10. Si no se hubiese hecho con Kruskal, muy seguramente tendría un peso menor y habría sido menos óptimo tanto la expansión como el recorrido que se haría del grafo. Bueno, y ya para concluir, se puede decir que el problema del árbol de expansión mínima es un problema importante en la teoría de grafos y tiene una amplia variedad de aplicaciones prácticas. Estas aplicaciones son más que todo dirigidas al ámbito de redes, para optimizar redes y también puede llegarse a implementar en logística para trazar rutas de reparto o cosas similares. Gracias.